Desde el principio de los días, el ser humano ha mirado a la muerte como quien observa un abismo sin fondo. Un velo impenetrable se alzaba entre la vida y el olvido, y más allá de ese velo, nada. En el corazón del Antiguo Testamento, el Seol se dibuja como un reino de sombras. No es cielo ni infierno. No hay luz, ni castigo, ni gloria. Solo silencio, un lugar sin tiempo, donde justos y malvados yacen juntos, despojados de identidad, de memoria, de destino. ¿Por qué temían tanto el Seol los antiguos? Porque era la negación de toda promesa, el fin sin redención, el vacío absoluto. En las páginas más antiguas de la Escritura, no hay coro celestial ni ángeles esperando, solo un eco sordo, el del alma descendiendo a una oscuridad donde Dios parece ausente. ¿Acaso el creador del universo, aquel que dio forma al barro y sopló aliento en los pulmones del hombre, dejaría que su creación terminara así, disuelta en el polvo, tragada por la nada? Esa es la pregunta que comienza a rasgar el manto del Seol. Poco a poco, entre visiones, lamentos y profecías, comienza a surgir una chispa. Un susurro apenas audible que recorre los siglos. La vida no ha dicho su última palabra. ¿Es posible que exista un despertar después del fin? ¿Un renacer cuando todo ha muerto? ¿Un regreso cuando ya no queda aliento? La resurrección no llega con trompetas, no desciende desde los cielos con gloria, llega como una duda ardiente, como un clamor desde lo más profundo de los huesos rotos, desde los lamentos de los profetas, desde el polvo mismo. Es una idea que se arrastra en la oscuridad, que lucha por nacer en una era donde la muerte era un Dios sin rival. Pero algo comienza a cambiar. La Biblia hebrea es un mapa enigmático, donde entre los salmos, las visiones y los huesos secos, se revela un misterio que no pertenece solo a Israel, sino al destino mismo de la humanidad. Porque si la muerte reina, ¿quién puede levantar lo que ya se ha descompuesto? ¿Quién tiene el poder de abrir las tumbas del olvido y devolver a los hombres lo que fue arrancado? Este no es solo un relato de milagros. Es una guerra entre el tiempo y lo eterno. Una batalla silenciosa entre la corrupción de la carne y la promesa del espíritu. Aquí no se habla solo de cuerpos que se levantan, sino de destinos redimidos. Prepárate para un viaje hacia la resurrección en el Antiguo Testamento, un viaje que atraviesa la niebla del Seol, los gritos de Job, las visiones de Ezequiel, el fuego de Isaías y el despertar profético de Daniel. Un viaje que revela que aún en los tiempos más oscuros, Dios sembró esperanza en la tumba. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿te atreverás a cruzar el umbral de la muerte para descubrir lo que hay del otro lado? Entonces ven, el polvo hablará y los muertos despertarán. Pero antes de continuar con esta fascinante historia de la Biblia, te invito a que te suscribas al canal Épicos, Misterios e Historias de la Biblia. Con eso me ayudas a seguir creando y develando este tipo de contenido fascinante para el conocimiento de todos ustedes. En la vasta soledad de Uz, bajo un cielo de ceniza, un hombre justo se consume entre el polvo y las llagas. Su nombre, Job, su dolor, insondable, su pregunta, eterna, allí, postrado entre las ruinas de su casa, rodeado de muerte, traición y silencio divino. Job no grita por venganza, grita por sentido. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el inocente desciende al abismo mientras el impío prospera? Sus palabras cortan como cuchillas de viento. El hombre muere y desaparece. ¿Dónde está? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? En esa pregunta no hay retórica, hay hambre. Hay un clamor que atraviesa los siglos, un eco enterrado en cada tumba, un rugido mudo que desafía al universo. ¿Tiene la muerte la última palabra? El Seol en la teología antigua no es un castigo ni un premio, es una cárcel sin barrotes, sin fuego ni juicio, pero también sin luz. Una tierra donde los reyes no reinan, los sabios no enseñan, y los profetas no oyen la voz de Dios. En ese silencio, Job hace algo impensable. Desafía al tiempo, desafía al polvo, desafía incluso al Creador.
Y en medio de esa oscuridad, profetiza sin saberlo: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahí, en medio de la nada, Job pronuncia una profecía que quiebra el manto del Seol. Porque no dice, si acaso hay esperanza, dice yo sé, porque no clama por venganza, sino por redención. ¿Cómo pudo Job hablar de un Redentor si aún no había cruz? ¿Cómo pudo ver a Dios después de la muerte si la resurrección era apenas un susurro en el viento? Lo que Job ve no es el futuro, es el rostro eterno de una promesa enterrada en la creación misma. Una verdad escrita en los huesos del hombre, en el soplo original del Edén, en la memoria olvidada de lo inmortal. En su carne ulcerada, Job se convierte en símbolo del cuerpo humano, herido por el pecado, pero aún destinado a resurgir. Su llaga es la herida de toda la humanidad, su ceniza, la tumba de todos. Pero su fe es la chispa que prende fuego al polvo. Job no recibió una respuesta lógica, no entendió los designios de lo alto, pero supo que había alguien más allá del dolor, un testigo silencioso, un redentor que no solo salva, sino que levanta, y eso lo cambia todo, porque en la historia de Job, la muerte deja de ser el final y se convierte en el umbral. El libro más antiguo de la Escritura no empieza con Génesis, sino con un hombre que ve a Dios desde la sombra, un hombre que resiste el colapso del alma y aún así afirma: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué tipo de esperanza es esa que florece donde todo está muerto? Es la semilla de la resurrección, una semilla que no germina con respuestas, sino con confianza. Job no escapó al polvo, pero puso una voz en el polvo, y esa voz aún resuena, porque la resurrección no comienza con un milagro visible, comienza con un grito que no se resigna, comienza cuando un hombre solo, rodeado por las sombras del Seol, se atreve a creer que el polvo puede ser redimido. El Redentor no había venido aún, pero Job ya lo vio. No con ojos físicos, sino con ojos que miran desde el abismo, hacia la eternidad. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, tienes ese tipo de visión? ¿Puedes ver luz cuando el mundo se derrumba? ¿Puedes afirmar vida cuando todo huele a muerte? Porque si Job, envuelto en ceniza, despojado de todo, pudo levantar la voz y proclamar: yo sé que mi Redentor vive, entonces el eco de la eternidad no ha sido apagado, aún vibra, aún llama y aún espera. A quienes se atrevan a escuchar, el profeta cae, no en pecado, sino en visión. La mano del Altísimo lo arranca de su mundo, lo transporta y lo arroja a un valle sin nombre, a una tumba sin fin. Allí, el silencio tiene forma, tiene olor, tiene memoria. Es un mar de huesos secos, calcinados por el juicio, olvidados por la historia. Cada vértebra, cada fémur, cada cráneo resquebrajado, es una palabra no dicha, un destino interrumpido, un grito sofocado por el tiempo. Y entonces, una voz retumba desde lo eterno: ¿vivirán estos huesos? No es una pregunta, es una sentencia disfrazada. Y Ezequiel, temblando, responde como el polvo responde al trueno: Señor, tú lo sabes. Porque él no ve esperanza, solo muerte. Porque lo que se seca no solo es carne, es identidad, es historia, es pueblo. Pero Dios no pregunta para obtener respuestas, pregunta para despertar profecía. Profetiza, dice la voz, profetiza sobre los huesos. ¿Profetizar a los muertos? ¿Hablar a lo que ya no oye? Ezequiel obedece, y al hacerlo, se convierte en más que un profeta, se convierte en eco del Creador, en aliento prestado al abismo. Y sucede lo imposible. El valle comienza a vibrar, un estruendo recorre los huesos, se buscan, se encuentran, se ensamblan. La muerte, desorganizada por siglos, comienza a ordenarse. Tendones, carne, piel. Lo que estaba disperso se convierte en cuerpo, pero aún no vive, porque el cuerpo sin espíritu es solo estatua, carne sin alma,
Entonces Dios ordena, profetiza al aliento, y Ezequiel llama al viento, al ruaj, al soplo primigenio que alguna vez dio vida al barro, y el soplo regresa, entra, invade, llena, y los cuerpos se levantan, ya no como cadáveres reanimados, sino como un ejército que no porta armas, sino destino, un ejército que no recuerda su pasado, pero fue resucitado para su futuro. El valle que fue sepulcro, ahora es campo de batalla sagrado, porque en el lenguaje de Dios, la muerte no es punto final, es pausa narrativa. Y tú que escuchas esto, ¿entiendes el poder del aliento? ¿Puedes imaginar que tu espíritu fue hecho para resucitar lo que el mundo ya ha enterrado? Porque Ezequiel no solo vio un milagro, vio el mapa del destino eterno. Vio que los huesos no eran solo restos, eran símbolos del exilio, del alma vacía, de un pueblo que olvidó su aliento. Y sin aliento, no hay identidad. Sin soplo, no hay profecía. Dios no habló a los vivos, habló a los restos, a lo que ya nadie nombra. Y eso es más que resurrección física, es redención simbólica, porque toda nación que muere en el alma puede levantarse si alguien se atreve a profetizar en medio de la sequedad. ¿Y tú? ¿Cuáles son los huesos secos de tu vida? ¿Qué parte de ti se disolvió en el valle del olvido? ¿Qué sueños? ¿Qué convicciones? ¿Qué fe enterraste sin esperanza de retorno? Escucha, porque si los huesos de Israel pudieron escuchar desde el polvo, entonces tú puedes oír desde el dolor. Profetiza, abre la boca, aunque no tengas fuerzas, porque el aliento no nace de ti, viene del trono, y cuando el ruaj se derrame, los muertos recordarán su nombre, los huesos despertarán su propósito, y el ejército se levantará una vez más, porque la resurrección no es solo para los que murieron, es para los que han sido olvidados, y Dios nunca olvida el polvo que formó. En los corredores oscuros del tiempo, donde el velo entre lo eterno y lo terreno se rasga como un manto envejecido, se escucha un canto. No brota de labios humanos, no vibra en cuerdas de lira. Es un eco que atraviesa los siglos como una espada silente. Y quien lo escucha, jamás vuelve a ser el mismo. Isaías, el profeta de fuego y silencio, el que vio al trono y cayó sin respirar. Él, marcado por brasas vivas, no solo habló al presente, profetizó al inmortal. ¿Quién es este siervo? ¿Quién es este hombre de dolores, desconocido por los reyes, despreciado por los hombres, arrancado como raíz de tierra seca? No es un rey coronado, no es un guerrero con espada, es alguien que carga con lo que no le pertenece, carga nuestras culpas, carga nuestras heridas, carga nuestra muerte. Y mientras el mundo se burla, mientras los pueblos esconden el rostro, Él permanece, quebrado, pero no vencido, golpeado, pero no roto, silencioso, como un cordero llevado al matadero. ¿Y por qué? ¿Qué justicia sostiene el cielo si el inocente es triturado? Porque aquí entra el misterio. El dolor no es castigo, es pacto. Cada herida que cubre su cuerpo es una puerta que se abre en el nuestro. Cada gota de sangre que cae al polvo riega la semilla de la resurrección futura. Isaías vio esto. Vio el cuerpo del siervo roto y luego lo vio levantado. Vio que después del quebranto vendría la luz. Vio que el alma entregada en silencio regresaría con vida. El siervo no moriría en vano. Vería el fruto de su aflicción. Vería a multitudes justificadas por su entrega. ¿No es esto ya una resurrección velada? ¿No es esta la sombra perfecta de lo que vendría siglos después, entre huertos, cruces y tumbas vacías? Porque Isaías cantó un futuro que aún no había nacido, y su canto aún vibra en las fibras del tiempo. Tú que lo escuchas, ¿puedes ver al siervo? ¿Puedes ver al que fue herido por tu causa? Porque no murió solo por nuestros errores. Murió porque sin su muerte jamás conoceríamos el rostro del amor inmortal. Y aún más, murió
para levantarse, para que en su resurrección tú recuerdes quién eres, porque cuando el polvo lo cubrió, tú estabas allí. Cuando lo envolvieron en lino, tu historia también fue sellada, y cuando la piedra fue corrida, tu eternidad fue abierta. Isaías no solo vio el futuro, lo cantó con palabras sagradas, palabras que atraviesan los siglos como relámpagos sin tormenta, palabras que hoy te alcanzan y te sacuden, porque tú también eres polvo, pero polvo soplado por el aliento del que resucita. Tú también fuiste quebrado, pero en él puedes ser restaurado. El siervo inmortal no vino a evitar la muerte, vino a conquistarla desde dentro. Y cuando todo estaba en tinieblas, cuando la humanidad estaba muda de esperanza, el canto de Isaías se convirtió en himno eterno, y aún hoy sigue cantando. ¿Lo oyes? Escucha, porque en ese canto hay más que poesía. Hay promesa, hay redención, hay resurrección. En lo más remoto del desierto, donde los vientos cantan letanías antiguas y la arena es testigo del llanto sin nombre, habita un hombre cubierto de ceniza. Su carne se deshace, su alma grita, sus hijos, muertos, su fortuna, polvo, su cuerpo, llagas, y aún así, alza su rostro al cielo ennegrecido por el silencio. Job, el hombre que no pidió nacer, pero que desafió a la muerte con palabras de fuego. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. ¿Quién osa pronunciar esas palabras mientras los gusanos comen su carne? ¿Quién puede, desde lo más profundo del abismo, mirar hacia la eternidad? Solo aquel que ha tocado la oscuridad sin cerrar los ojos. Solo aquel que ha escuchado el eco de Dios en el gemido de su alma. Job no ve un cielo claro, no siente el calor de una respuesta, no oye una voz que consuele, pero sabe que al final, cuando la carne se disuelva, verá a Dios con sus propios ojos, no con los de otro. ¿Qué significa eso? ¿No es acaso una profecía envuelta en ceniza? ¿Un susurro de resurrección desde el corazón del sufrimiento? Job, símbolo del hombre quebrado, símbolo del que ha perdido todo, pero no ha perdido la fe. Su cuerpo grita por el descanso de la tumba, pero su espíritu arde con una certeza que desafía el universo. Aunque esta piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. En mi carne. No espíritu flotante, no sombra entre sombras, carne, resucitada. ¿Lo comprendes? Desde el corazón del Antiguo Testamento, en medio del polvo, surge una afirmación que rasga los cielos. La muerte no es el final. No fue el Edén, ni los Salmos, ni los profetas aún. Fue Job, el hombre triturado por el silencio de Dios, quien declaró sin ver que habría un Redentor, uno que no solo salvaría, sino que devolvería la vida. ¿Quién es este Redentor que Job no conocía por nombre, pero sentía grabado en sus huesos? ¿De dónde venía esa certeza sino de lo eterno? Job es más que un relato de sufrimiento. Es un portal, un espejo donde el alma humana se ve desnuda, porque todos hemos gritado como Job, todos hemos sentido la oscuridad, y todos, en el rincón más secreto de nuestra existencia, anhelamos esa misma respuesta. ¿Hay alguien que me verá, incluso después de la tumba? Y Job responde, siglos antes de la cruz, siglos antes de la tumba vacía. Sí, hay uno, y vive. Su esperanza no era un pensamiento, era un fuego que aún hoy arde, porque si Job, cubierto de úlceras, pudo creer en la resurrección, ¿qué excusa tenemos nosotros, rodeados de la historia que ya fue cumplida? ¿O es que nos hemos dormido, mientras la eternidad nos susurra desde las Escrituras? Tú, que escuchas esto, no eres diferente a Job. El dolor puede cubrirte, la pérdida puede vaciarte, pero aún puedes mirar al cielo y decir, mi Redentor vive, porque Él no solo vive, Él resucita, Él redime, Él devuelve el polvo a la gloria, y algún día cuando tus huesos sean como la tierra, cuando tus días se hayan ido como sombra, una voz te llamará, y abrirás los ojos para verlo,
para conocer al invisible, para contemplar al Redentor. Cara a cara, un viento áspero se levanta, cruzando un valle muerto. No hay árboles, no hay agua, no hay voz, solo huesos, blancos, rotos, eternamente silenciados. El profeta tiembla, su alma siente el peso de la eternidad detenida. Está de pie sobre un océano de muerte y escucha una voz que atraviesa los siglos como trueno sagrado. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? No es una consulta, es un desafío, es un llamado a mirar más allá de la carne, más allá del polvo. Ezequiel no responde con lógica, sino con reverencia. Señor Dios, tú lo sabes. Y entonces, el universo contiene la respiración, porque algo impensable va a suceder. Profetiza, hijo de hombre, habla a los huesos, hablar a huesos secos, anunciar vida a la muerte misma. Ezequiel abre su boca, y su voz vibra con el eco de lo divino. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y el valle tiembla. Un estruendo como de ejércitos muertos se levanta. Los huesos se sacuden, se mueven, se buscan, se ensamblan. Cráneos encuentran vértebras, costillas abrazan esternones, manos olvidadas se alzan. Una danza macabra de resurrección, pero aún no hay vida, solo cadáveres formados, sin espíritu. Y entonces, otra orden desciende del trono, profetiza al viento, llama al espíritu de los 4 puntos de la tierra, que venga y sople sobre estos muertos, para que vivan. Y cuando el profeta lo hace, el Espíritu de Dios irrumpe como una tormenta sagrada, sopla, penetra, enciende. Y aquellos cuerpos vacíos abren los ojos. Pulmones secos reciben aire, corazones sin latido bombean fuego, y se levantan, no como sombras, no como espectros, como un ejército inmenso, vivo y terrible. El valle de la muerte se convierte en el valle del renacer. ¿Y qué significa esta visión? ¿Es solo una metáfora? ¿O acaso una promesa velada del destino final del hombre? Dios lo declara sin ambigüedad. Estos huesos son la casa de Israel. Yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestras tumbas, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Aquí no hay poesía decorativa. Aquí no hay símbolos vacíos. Es la muerte enfrentada, y es Dios pronunciando sentencia. La tumba no es la última palabra. ¿Lo escuchas? Tú, que temes la oscuridad final. Tú que visitas los cementerios con preguntas sin respuestas. El polvo no tiene poder eterno, porque hay un aliento que puede revivir lo imposible. Un día, ese espíritu soplará, no sobre un solo valle, sino sobre toda la tierra. Los huesos olvidados, los cuerpos esparcidos por siglos, los que murieron en guerras, en hambre, en anonimato, se levantarán, porque el mismo espíritu que movió el caos en el Génesis, ahora entra a los sepulcros con autoridad creadora. Esta visión no es un consuelo, es una profecía, es una advertencia, es una promesa. El final de todas las cosas no será un susurro, será un estruendo de huesos reconstruyéndose. Será el grito del espíritu invadiendo los rincones del abismo. Y tú que crees que el polvo ha vencido, recuerda este valle, porque si los huesos pueden vivir, tú también puedes resucitar. Silencio. Silencio como el que precede a una sentencia. El cielo está quieto. Los relojes eternos han dejado de girar, porque ahora el juicio se está escribiendo. Daniel, el profeta del misterio, el vidente de los imperios que se derrumban, ha visto más que tronos y bestias, más que estatuas de oro y fieras con 10 cuernos. Ha visto lo inevitable, el fin, el despertar de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? El polvo, que parecía el lugar del olvido, el refugio de los desaparecidos, va a temblar, porque no hay tumba tan profunda,
ni fosa tan sellada, que no responda a la voz del Altísimo cuando llame. ¿Duermes en el polvo? Despierta, porque el día se acerca. No un día común, no un ciclo más del sol, sino el día del juicio final, el día en que las almas serán pesadas, el día en que los secretos serán revelados. Daniel lo vio. Vio libros abiertos en el cielo, vio tronos ardiendo como fuego, vio al anciano de días con vestiduras blancas como la luz absoluta y cabello como la lana más pura, sentado sobre un trono de llamas. ¿Quién puede estar de pie ante él? Las multitudes del cielo no osan hablar. Millones y millones están ante su presencia. Y entonces, el juicio comienza. Los libros se abren. Cada página es una vida. Cada letra es un acto. Cada renglón, una intención. No hay error en esta lectura. No hay olvido. No hay defensa. Muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son esos muchos? Son los justos perseguidos. Son los profetas asesinados. Son los niños arrojados a los ríos. Son los esclavos sin nombre. Y también los opresores, los constructores de ídolos, los impíos que dijeron, Dios no ve. Todos. Nadie escapará al despertar. Daniel vio cómo el tiempo mismo fue sellado. Vio el momento exacto en que el velo se rasgará. Vio a los sabios resplandecer como el firmamento, y a los que enseñaron la justicia brillar como estrellas, para siempre. Pero también vio la otra cara. Vio la vergüenza perpetua, la oscuridad sin fondo, el exilio eterno de las almas que rechazaron la luz. Porque no todos los que resuciten verán el paraíso. Algunos resucitarán para ser juzgados. No es un mito, no es un poema, no es una metáfora, es decreto celestial. ¿No es esto una advertencia? ¿No es esto una promesa? ¿No debería estremecer los huesos de los vivos? La muerte no es el gran escape, es el umbral del tribunal eterno. ¿Y tú, que ahora caminas con los ojos llenos de mundo, te has preparado para ese amanecer? Porque el polvo despertará, y no lo hará en silencio. Se oirá una trompeta, se abrirán los libros, y la historia de tu vida será leída ante el trono del fuego. ¿Y entonces qué dirás? Daniel calla, no por ignorancia, calla, porque ha visto, y lo que ha visto no se puede desoír. La noche aún cubre la tierra, pero en el silencio una voz se eleva. No es el trueno de los profetas, no es la visión de un ángel ardiente, es un canto, un susurro sagrado que atraviesa generaciones, una melodía tejida con lágrimas, entonada por reyes y exiliados, pastores y poetas, perseguidos y redimidos. El libro de los Salmos. No es un simple himnario, es un altar invisible, un corazón latiendo dentro de la escritura, y en él, la muerte no tiene la última palabra. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién se atreve a escribir esto en medio del sufrimiento? ¿Quién se atreve a proclamar vida desde la tumba? Solo aquel que ha escuchado a Dios, incluso cuando las estrellas se apagan. Solo el que sabe que el Seol no es un encierro, sino un pasaje. El justo clama en su angustia. Su carne tiembla, sus huesos envejecen, sus enemigos lo rodean, y sin embargo, no teme, porque el Señor lo sostiene, porque el Altísimo ha prometido, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Lo escuchas? Es el eco de la resurrección, no como doctrina, no como idea lejana, sino como convicción ardiente que nace de mirar al abismo y ver más allá de él. En los Salmos el justo espera, no por evasión sino por certeza. Yo dormiré y despertaré, porque Dios me sustentará. Qué extraño consuelo en un mundo sin respuestas. ¿De dónde viene esa seguridad? De la memoria, de recordar que Dios sacó a Israel del fango, que partió el mar, que rompió cadenas, que transforma polvo en gloria. Por eso el salmista canta, por eso se atreve a decir,
Me rodean perros, me horadan las manos y los pies, pero me librarás. Porque incluso en medio de la desesperación, hay un Salvador que escucha desde la eternidad, y los sabios lo saben. Ellos no viven como quien amontona para el olvido. Ellos viven como quien siembra en el tiempo, para cosechar en la eternidad. La sabiduría verdadera no es acumular conocimiento, es reconocer que la muerte no es límite para quien camina con Dios. Porque el alma del justo está escondida en las alas del Altísimo, y llegará el día en que el cielo responderá con un trueno de gloria. Los que confiaron resplandecerán. Los que enseñaron la justicia serán como estrellas eternas, no porque escaparon del dolor, sino porque supieron quién era su esperanza. ¿Y tú? ¿Dónde reposa tu esperanza? ¿En el oro? ¿En la fama? ¿En los días que pasan como humo? ¿O en aquel que promete, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande en sobremanera? Hay una canción que solo los sabios pueden entonar. Es la canción del alma inmortal. Y esa canción jamás será silenciada. Porque el justo vivirá por la fe, y aunque duerma en el polvo, despertará cantando. Mira, extiende tus ojos. Delante de ti no hay ciudades, ni templos, ni reyes. Solo un valle inmenso, desolado, bañado por un viento que no trae vida, sino memoria de muerte. Huesos, huesos resecos, blanqueados por el sol del juicio. Restos dispersos de lo que alguna vez fue una nación, un pueblo, una promesa. Y en medio de esta escena de silencio y ceniza, se escucha una voz. No es la voz del miedo, es la voz del Eterno. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Cómo responder ante lo imposible? ¿Cómo hablar de esperanza cuando solo hay polvo y ruina? Tú lo sabes, Señor, responde el profeta, sabiendo que lo que está por suceder no pertenece al mundo de los hombres, sino al poder del aliento divino. Y entonces el cielo habla, profetiza sobre estos huesos. El verbo se alza, como espada luminosa sobre el campo de los muertos. Las palabras no son solo sonidos, son fuego, son trueno, son vida. Huesos secos, oíd palabra del Señor. El valle tiembla, los huesos se estremecen, se acercan, se alinean, se articulan en formas humanas como si un ejército olvidado recordara su llamado. Pero aún están vacíos, porque no basta con la forma, hace falta el espíritu. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces lo invisible invade lo inerte. El soplo de Dios, ese mismo que dio vida a Adán, penetra los cadáveres antiguos y se levantan, uno a uno, no como sombras, sino como soldados, de pie, firmes, con ojos encendidos por la llama del Altísimo, un ejército poderoso, no de guerra, sino de testimonio, porque estos no regresan para destruir, sino para dar testimonio del Dios que resucita lo que el mundo da por muerto. ¿Y quiénes eran estos huesos? Era Israel, era su esperanza enterrada, era su fe en ruinas, era cada promesa rota, cada pacto traicionado, cada exilio sin retorno. Y sin embargo, Dios no los olvidó, porque el Altísimo no sepulta promesas. Él las hace germinar desde la tumba misma. El valle de los huesos secos es más que una visión, es un espejo, es el reflejo de toda alma que alguna vez creyó y luego cayó. Es la imagen de una humanidad que parece muerta en delitos y pecados, pero que aún puede levantarse si el Espíritu sopla. ¿Has sentido el valle en tu vida? ¿Te has visto a ti mismo entre huesos rotos y sueños marchitos? Entonces escucha. El mismo aliento que sopló en ese campo aún sopla hoy. No hay tumba tan profunda, ni pasado tan seco, que no pueda ser tocado por la resurrección, porque la última palabra no la tiene el polvo, la tiene Dios, el que hace vivir lo imposible, el que abre sepulcros con su voz, el que forma ejércitos con ruinas, y el que, al final, hará que toda rodilla se doble ante el Señor de la vida. Resucita
alma dormida, porque el aliento del Altísimo aún sopla y no descansará, hasta que cada hueso se alce de nuevo. Silencio, pero no un silencio de muerte. Es el silencio que queda cuando el trueno ha hablado, el que sigue a la voz del Altísimo, cuando ha resucitado lo que el mundo había enterrado. Has caminado por jardines perdidos, por tumbas selladas, por exilios amargos, por sueños rotos y promesas en polvo. Has visto reyes caer, profetas llorar y multitudes clamar desde el abismo del tiempo. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la vida? ¿Hay acaso resurrección para los que fueron olvidados por la historia? Y la respuesta ha sido clara, solemne, terrible, gloriosa. Sí, hay resurrección, y no es solo un acto del pasado, es una llama eterna, un pulso sagrado que atraviesa siglos, que atraviesa la carne y el hueso, el pecado y la duda, la ruina y el juicio, porque el Dios que resucitó huesos, el que habló desde el torbellino, el que encendió la visión en el corazón de los profetas, aún se mueve sobre la faz de los sepulcros. Y no hablamos solo de muertos físicos, sino de los muertos en espíritu, de los que caminan con los ojos apagados, de los que respiran, pero no viven. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces escucha, alma dormida. El llamado no ha cesado. La voz aún clama desde lo alto. Levántate, no por mérito, sino por misericordia, no por fuerza, sino por gracia. Este viaje no fue solo una historia antigua, fue una herida abierta del alma humana y una promesa viva del Dios eterno, porque toda tumba tiene su día, todo exilio su regreso, todo desierto su lluvia y toda cruz su resurrección. No cierres tus ojos, no calles tu espíritu, no regreses al valle seco, camina ahora, con la certeza de que fuiste visto, de que fuiste alcanzado, de que el mismo aliento que levantó un ejército de huesos te ha tocado también a ti. Y así, al final del tiempo, cuando los libros sean abiertos, cuando el cielo se agriete con trompetas, cuando cada lágrima sea contada, la muerte ya no será reina, porque la vida habrá vencido. Y en ese día te alzarás, no como sombra, sino como llama, no como polvo, sino como gloria, porque el Dios que resucitas no olvida, no se retracta y no pierde. Él resucita para siempre.